¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Hoy vamos a trabajar un poco lo que es el software de Safe aplicado a lo que es el diseño de losas de cimentación. Tal como habíamos hablado en clases previas, nosotros indicamos de que el trabajo de una losa de cimentación pues tiene una similitud en comportamiento con lo que es un cimiento combinado, en específico con una losa, una zapata combinada. Sin embargo, pues como están involucrados una serie de cargas y de acciones en un solo elemento, pues trabajar el conjunto de una manera manual pues suele ser bastante complejo. Y eso implicaría una cantidad de tiempo muy grande. Sin embargo, pues también nosotros podríamos crear nuestra hoja de cálculo para poder realizar ese cálculo, pero como cada uno de los casos va a ser diferente, pues tendríamos que tener una hoja de cálculo bastante compleja para poder realizar una cantidad de diseños de losa de cimentación con una flexibilidad bastante grande, a manera de que sí nos pueda ser factible el uso de una hoja de cálculo. Por ello, pues vamos a recurrir a lo que es un software. En este caso, pues vamos a utilizar el software de Safe, donde vamos a trabajar el módulo de subrasante como la rigidez que va a tener el muro. No va a ser un método propiamente rígido. Esto pues sí me va a dar una variación en cuanto a los resultados que nosotros con los que vamos a comparar acá, que sería el método rígido. Ahora, ¿qué punto de comparación vamos a tener? Pues vamos a trabajar un ejercicio que ha sido resuelto. Este ejercicio pues está tomado del libro de Brajadas. El ejercicio es un ejercicio que contiene estos elementos, ¿verdad? Son 12 columnas. 12 columnas con cada uno con la magnitud de carga que se muestra acá, y que van a estar sostenidas por medio de una losa de cimentación. La losa de cimentación pues tiene una longitud en la dirección paralela a X de 16.5 y en la dirección paralela a Y de 21.5 metros. Y cada uno de las columnas que están actuando en esta losa pues es de 50 centímetros por 50 centímetros. Lo que vamos a hacer es trabajar esta losa y vamos a ver cuáles son las presiones que estarían actuando en la misma. Ya trabajado por el método rígido, pues nosotros tenemos aquí que la presión en el punto extremo superior izquierdo, donde se encuentra A, me quedó de 36.75 kilonewton sobre metro cuadrado. Y cada uno de los valores que nosotros tenemos aquí en naranja pues me da la magnitud que se tiene en los puntos B, C, F, E y D respectivamente. Estos puntos, estas presiones pues las vamos a comparar. Estos son obtenidos del método rígido. Por lo tanto pues son presiones que han salido de la expresión que nosotros vimos. Esta expresión de que la presión es igual a la carga total dividido dentro del área más cada una de las relaciones de momentos, que me daría la presión en cada eje, en el eje X y en el eje Y. Entonces estas presiones pues nosotros las vamos de alguna manera pues a comparar con lo que sería un método flexible aproximado obtenido del programa de Safe. Bien, entonces pasemos ahorita a nuestro programa. En el programa pues lo primero que hacemos pues es crear un nuevo modelo. Vamos a crear un nuevo modelo. Vamos a utilizar el código del ACI y vamos a trabajar únicamente un grillado.
el grillado, pues estaríamos trabajando el número de grillas en X, pues que es lo que tenemos en nuestra hoja. Tenemos 1, 2, 3 grillas en la dirección de Y, 1, 2, 3, 4 grillas en la dirección de X. Y la separación, pues la separación en la dirección de X, pues aquí sería de 7, según como tenemos acá. 2, 3 valores de 7 y acá de 8. Podemos editar ese grillado. Aquí pues tenemos una previsualización de cómo nos quedaría, ¿verdad? Aquí tenemos la separación de 7 y 8 cada uno. Sin embargo, pues este eje no va. Perdón. Vamos a ver. Aquí estaría 8. Aquí 7. Aquí solamente tenemos 3. Entonces vamos a ver. Ahí estamos. Entonces tenemos el eje A, B, C, 8 y 16 en la dirección X respectivamente, y en la dirección Y 7, 14 y 21. Entonces aquí ya tenemos nuestra grilla. Ahora, ya teniendo el grillado, pues lo que vamos a hacer es crear nuestras secciones, nuestros materiales y nuestras secciones. Entonces vamos al apartado de Edit, a Define, al apartado de Define, y vamos a crear un material. Vamos a crear un nuevo material. Vamos a trabajar un concreto. El concreto, pues aquí tenemos unidades de kilonewton sobre metro cúbico. Para este ejercicio en particular, pues no estamos requiriendo del peso del concreto. Ustedes pues podrán colocar el peso del concreto. Vamos a trabajar. Si seleccionan este punto y pulsan la tecla Shift y hacen doble clic, les aparece este menú, y aquí podrán ustedes trabajar las unidades que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí se me hace más cómodo trabajar el peso en kilogramos fuerza sobre metro, entonces serían 2400 kilogramos fuerza metro. Le damos a aceptar y ya me hace la conversión. Me da un peso de 23.53 kilonewton sobre metro cúbico. Bueno, aquí estamos hablando de concreto, ¿verdad? Aquí dejamos modificado como concreto. Hacemos nuevamente este cambio. 2400. El esfuerzo del especificado del concreto. Yo voy a trabajar un concreto de 20.7 kilonewton. 20.7 kilonewton metro cuadrado. No, sí está bien aquí. 20.700 kilonewton sobre metro cuadrado, está bien aquí. Este va a ser la resistencia del concreto, por lo tanto el módulo de elasticidad pues aquí está bien. La relación de Poisson la vamos a trabajar de 0.25, pero esto igual no nos va a afectar para los cálculos que vamos a hacer. Solamente lo importante aquí a verificar es el esfuerzo a compresión del concreto y el módulo de elasticidad. Si queremos cambiar el módulo de elasticidad, pues igual podemos ingresar acá el valor en las unidades que nosotros querramos y las modificamos. Entonces mi concreto queda con estos valores.
Vamos a... Aquí pues ya tenemos otro concreto definido. Esto pues lo voy a modificar acá. Esto es un refuerzo, lo voy a modificar en un momento. Y esto pues vamos a modificarlo y vamos a poner acero. Vamos a trabajar un acero de grado 40. El peso lo vamos a dejar tal como está, el módulo de elasticidad igual, solo que el valor de F de Y, que es el esfuerzo de fluencia, lo vamos a dejar en 413.700 o 413.7 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces aquí solo modificamos este valor. Esto pues también depende de las especificaciones de su esfuerzo del acero. Le damos a aceptar, aceptar. Y con eso pues ya tenemos definidas nuestros materiales. Vamos nuevamente al apartado de Define y vamos a definir dos propiedades. La primera pues sería el espesor de... La primera pues sería una losa, ¿verdad? Una losa que es la losa de cimentación. Vamos a colocarle de nombre losa. El tipo de material va a ser concreto y lo vamos a trabajar como footing. Vamos a darle un espesor tal vez de unos 450 milímetros. Preliminarmente pues ese es el que le colocamos. Ahora si regresamos aquí a las propiedades pues de la losa, pues tenemos el nombre, el tipo de material que sería concreto. Si no hemos creado el material, pues hacemos clic en este botón que tiene 3 puntos y aquí pues agregamos el material, ¿verdad? Lo que habíamos hecho antes. Acá pues el display color pues no es más que el color con el que se va a mostrar este material, ¿verdad? O esta sección. Aquí pues lo vamos a dejar, aquí pues no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar así en rojo. Aquí pues solamente son unas anotaciones sobre el material que estamos creando. Ahora en el tipo, acá en el tipo pues tenemos varios tipos de materiales. Slab pues es una losa, pero es una losa que generalmente se utiliza para este tipo de material, pues se utiliza para lo que son losas de entrepiso. Y no vamos a mencionar todas, pero hablaremos de la losa. Vamos a hablar de este material que es footing, que sí sigue siendo como el primer valor, ¿verdad? Que es slab, pero acá pues es más que todo para cimientos. Y el espesor pues que son 450 milímetros. Acá pues en thick plate pues lo que me da una característica de poder considerar la cortante. Entonces le damos acá aceptar y creamos otro material, otra sección, perdón. Vamos a crear una sección que sería la parte de la losa donde se van a apoyar cada una de mis columnas. Como no podemos en este análisis no podemos tomar toda la altura de la columna, pero sí podemos tomar esas franjas donde van a estar los puntos de carga. Podemos considerar elementos rígidos. Entonces vamos a colocar aquí una losa R, por ejemplo, como una losa rígida. La vamos a trabajar en concreto también y le vamos a dar esta característica de stiff. Le damos acá en stiff y le vamos a dar el mismo espesor de la losa que nosotros definimos anteriormente. Vamos a darle 450 milímetros. Como le repito, esta propiedad de stiff me sirve para generar un factor un factor de rigidez o un factor de zona rígida en la cual nosotros vamos a tener nuestra columna, ¿verdad? Entonces eso pues aquí le damos aceptar y ya tenemos nuestros dos elementos, ¿verdad? Recuerden, el primero, que es losa, es para establecer la zona directamente
de mi elemento de apoyo de cimentación, y lo que es aquí losa R, pues es donde se encuentran cada una de las columnas. Entonces le damos acá a aceptar y ya tenemos definidos todos nuestros dos elementos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en cada uno de estos puntos lo que serían las áreas de columna, ¿verdad? Entonces vamos a este apartado acá en este botón que se llama Quick Draw Areas. Le damos aquí y nos aparece este cuadro. En este cuadro pues yo voy a seleccionar qué tipo de objeto. En este caso pues estoy trabajando objetos de losa. Vamos a dibujar una losa rectangular. ¿Qué propiedad le vamos a dar? Le vamos a dar una propiedad losa R, que es la que corresponde a nuestras columnas, y le vamos a dar una dimensión de 0.5 metros por 0.5 metros. Y cada uno de estos valores los vamos a colocar aquí, en donde se encuentren nuestras columnas. Bien, ahora ya tenemos nuestros 12 puntos de donde están las columnas. Y ahora lo que vamos a hacer es a cada uno de estos puntos le vamos a ingresar las cargas. Por ejemplo, en este extremo yo tengo esta carga de 400 kN. Entonces en ese extremo yo voy a colocar esa carga de 400 kN. Entonces lo que puedo hacer es, voy a donde está el punto y voy a agregar, voy a ir aquí a Draw. Bueno, antes de ir aquí a Draw vamos a ir a donde tenemos las opciones lo que es el display. En el display pues nosotros podemos ver cuáles son todas las podemos modificar acá qué es lo que veríamos o no de nuestro sistema. Vamos aquí y en donde se encuentra el apartado de points vamos a desmarcar lo que aparece como invisible, ¿verdad? De tal manera que todos los puntos que se encuentren en mi dibujo los muestre. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para esta columna ya me muestra los 4 puntos que se encuentran en las orillas. Entonces lo que voy a hacer es, como necesito colocar un punto en la parte del centro, voy aquí a Draw y voy a dibujar un punto. Dibujo el punto aquí y voy a hacer lo mismo para cada una de las columnas. ¿Por qué dibujo un punto en el centro? Porque ahí es donde voy a aplicar mi carga. Entonces dibujo puntos en todos los centros de columna. Luego de dibujar los puntos, pues lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, este punto que se encuentra en el extremo superior izquierdo y le voy a aplicar una carga. Entonces selecciono el punto, hago clic derecho y en donde dice LUTs voy a asignar una nueva carga. Asigno una nueva carga y que me da dos opciones. Una es asignar una fuerza o asignar un desplazamiento. Para este caso yo voy a asignar una fuerza. Voy a trabajar tipo de fuerza live. Y es una fuerza de 400 kilonewton. Y pues lo vamos a agregar a las cargas existentes, ya que no tenemos ninguna carga previa, ¿verdad? Ahora si ya tuviéramos una, pues podemos también agregarla o la podemos reemplazar, o bien podemos borrar la carga que nosotros estemos indicando acá, ¿verdad? Entonces yo agrego esta fuerza de 400 kilonewton. Ahora esto pues me sirve para esto que se encuentra en la parte de abajo, que me dice que es las dimensiones de carga para considerar el
el corte punzonante, pues yo aquí lo que le voy a dar es las dimensiones que tiene la columna. Voy a trabajar 500 por 500 milímetros y le doy acá a aceptar. Entonces ya me dice que yo coloqué una carga viva de 400 kilonewton y las dimensiones donde está aplicada esa carga es de 500 milímetros en X y 500 milímetros en Y. Si vemos acá nuestro diagrama, pues tenemos acá una carga de 400 kilonewton y cada una de las columnas habíamos indicado que tiene un área de 50 centímetros por 50 centímetros. Entonces regresamos acá y aquí le damos OK. Si vemos una proyección aquí en 3D de la carga y vemos aquí al programa que nos muestre las cargas que se están aplicando, vemos las cargas vivas, decimos que me muestre los valores, le doy a aceptar y ya podemos ver de que en lo que es mi zapata, mi punto de columna, ya tengo aplicada una carga de 400 kilonewton en este punto. Entonces lo mismo voy a hacer para todas las columnas, ¿verdad? Entonces regresamos aquí y vamos a agregar cargas en cada una de estas columnas. Entonces yo lo voy a hacer y para no ser muy largo el video, pues voy a colocar todas las cargas, ¿verdad? Pero el procedimiento es el mismo. Muy bien, ya tengo aplicadas todas las cargas. Vamos a ver esas cargas aplicadas. Vamos a Show Loads, Live. Y podemos ver que en el primer eje tengo 400, 500, 450 kilonewton, luego 1500, 1500, 1200, 1500, 1500, 1200, 400, 500 y 350. Los comparamos acá y pues sí, son los mismos que tenemos en nuestro cálculo o en nuestro modelo, ¿verdad? Bien, ya teniendo todas las cargas aplicadas en los puntos, lo que vamos a hacer ahora es agregar mi losa. Vamos a ir a la vista en planta. Y podemos hacer algo, ¿verdad? Podemos trazar una losa. Podemos seleccionar en esta parte de dibujar losa rectangular y seleccionamos lo que es la losa y lo vamos a dibujar desde el extremo que tenemos aquí del punto A hasta donde nosotros queremos que llegue la losa, hasta acá. Entonces ya tengo aquí mi losa de cimentación. Bien, entonces ya tenemos toda la geometría y cada uno de los elementos que vamos a trabajar en mi losa. Lo que vamos a hacer ahora es ir a definir cuál es el soporte de esta losa. Entonces antes de ello pues vamos a guardar nuestro modelo. Vamos a guardar el modelo. Vamos a trabajar como losa de cimentación. Bien, ya teniendo guardado el modelo, pues lo que vamos a hacer es asignarle lo que sería el módulo de subrasante, que sería mi soporte para esta losa. Yo voy a ver aquí en mis ecuaciones que mi módulo de subrasante lo voy a tomar como la
como el valor de presión última por el valor del factor de seguridad dividido dentro de la deformación máxima permisible. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Pues si nosotros vamos a establecer cuál es la presión última, aquí pues en el problema no nos dan el valor de presión última del suelo, pero vamos a ver lo que tenemos en nuestros resultados. Tenemos que la máxima presión que está ocurriendo es de 36,75. Entonces, solo para estar en ese límite, recuerden que este valor del módulo de subrasante tiene que obtenerse en base a las características del suelo. Nosotros aquí pues de una manera simplificada vamos a tomar que la máxima presión que va a estar actuando en ese suelo va a ser de 37 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, si hacemos sustitución acá, yo puedo decir que K va a ser igual a la presión última. Nosotros dijimos que la presión última la vamos a tomar de 37 kilonewton por metro cuadrado. Entonces va a ser 37 por... Vamos a considerar un factor de seguridad de 3 por 3 dividido la deformación máxima permisible. Vamos a decir de que el suelo va a tener una deformación máxima de 25 milímetros. Como estamos trabajando metros acá, pues sería 0.025. Y eso me va a dar mi módulo de subrasante para estas condiciones, ¿verdad? Entonces va a ser 37 por 3 dividido 0.025 y eso me da 4.440 kilonewton por metro cúbico. Este valor es el que yo voy a ingresar como mi módulo de subrasante en el programa. Vamos aquí. Vamos a la sección de Define y vamos a las propiedades del módulo de subrasante. Modificamos el que ya tenemos acá y vamos a aquí pues le dejamos el mismo nombre, solo aquí vamos a cambiar. Tenemos un módulo de 2 por 10 a la 4 kilonewton sobre metro cúbico. Vamos a trabajar 4.440 o 4.440 kilonewton sobre metro cúbico. Va a estar considerado solamente para compresión, ¿verdad? Entonces, porque las características del suelo pues me dan una capacidad únicamente a compresión. Entonces le doy aquí a aceptar y selecciono mi losa de cimentación, únicamente la losa de cimentación, y le voy a asignar el soporte del suelo. Le voy a asignar el suelo que yo ya definí, le doy aquí a aceptar y ya tengo aplicado mi módulo de subrasante a toda mi losa de cimentación. Aquí pues le doy voy a guardar y con esto pues ya tendríamos toda nuestra geometría y nuestras cargas aplicadas. Entonces lo que voy a hacer ahora pues ya va a ser directamente analizar mi sistema. Antes de analizarlo, pues el ejercicio pues también si pasamos, recuerden que aquí estamos trabajando el ejercicio, si no estoy mal es el 6.5, yo creo que aquí está en nuestros apuntes. El ejemplo 6.5 y 6.6. En el ejemplo 6.5 pues está solamente la determinación de las presiones, que son estos puntos que yo ya calculé aquí. Y en el ejercicio 6.6 tenemos
la determinación de los diagramas de cortante y de momento de cada una de estas franjas, por ejemplo de esta franja, luego de esta franja del centro. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser comparar los resultados del ejercicio 6.5. Vamos entonces a nuestro programa. En nuestro programa pues lo que voy a hacer es primero pues voy a proceder a ejecutar el análisis. Para ello pues vamos a ir a la parte de análisis. Y lo vamos a correr. Entonces lo que me muestra acá es los desplazamientos por carga muerta, pero se recuerdan, todas las cargas que nosotros aplicamos son cargas vivas. Entonces vamos a ir directamente a que me muestre las reacciones en este botón, o en lo que es display, y que me muestre cada una de las reacciones producto de las fuerzas. Vamos a ir a lo que es la carga viva. Y que me muestre las presiones de suelo. En las presiones de suelo se recuerdan que el máximo que habíamos indicado pues era 37, ¿verdad? Entonces vamos a dejar aquí menos 37 kilonewton sobre metro cuadrado. Es en menos 37 el mínimo, ¿verdad? Porque sería la presión máxima. Y el máximo pues lo podemos trabajar como, por ejemplo, como 1. Que solo podamos limitar esto a 1 kilonewton sobre metro cuadrado en tensión. Entonces aquí pues me dan 3 formas en las que me pueden mostrar los resultados. Yo voy a seleccionar la primera, que aquí me muestra el sistema no deformado. Entonces le doy aquí a aplicar. Y ya se me muestran los resultados, me muestran las presiones que ocurren en mi suelo, ¿verdad? Bien, si vemos acá en nuestro análisis, podemos ver que en estas zonas de los extremos tenemos un comportamiento bastante crítico en cuanto a los esfuerzos que estarían actuando, ¿verdad? Tenemos esfuerzos de menos 64.44 kilonewton metro. Esto pues es debido a la intensidad de carga que tenemos en estos extremos. Y pues para el comparativo que nosotros estaríamos haciendo, pues está muy lejos de lo que quisiéramos estar consiguiendo, ¿verdad? Para estas condiciones de trabajo, pues lo que tendríamos que tener es un módulo de subrasante o un valor que coincida con este comportamiento, ¿verdad? Entonces para poder pasar a un análisis un tanto más comparativo con lo que tenemos acá, pues podemos utilizar un módulo de subrasante diferente. Vamos a trabajar un módulo aparte, ¿verdad? Vamos a cambiar el módulo de subrasante, vamos a definir un nuevo. Que no, esto pues sí ya escapa un poco de lo que es el análisis por un método flexible, ¿verdad? Vamos a agregar una nueva propiedad y vamos a trabajar un módulo de subrasante que tenga un valor, por ejemplo, de 1. En compresión, pues esto es casi que considerar esto como un sistema muy rígido, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar acá y vamos a trabajar este módulo. Le damos aquí a aceptar. Ahora tenemos definido este módulo y con esto pues sí tendríamos que tener valores un poco más
en relación con lo que nosotros tenemos que comparar, ¿verdad? Vamos acá, seleccionamos Light, y si nosotros queremos trabajar con una forma un poco más rígida, pues lo que tendríamos que hacer es aplicar ese módulo de subrasante. Vamos a nuestra losa de cimentación y tenemos menos 36.75 en el extremo A, y en el extremo D tenemos menos 25.26. entonces ahora si los comparamos acá, en este extremo yo tengo menos 36.71, ya tengo menos 36.75, entonces estoy muy cerca de los valores que me dio mi análisis, ¿verdad? Acá tengo menos 26.97 y menos 26.91, ¿verdad? Acá menos 35.1, acá tengo menos 35.08, acá tengo menos 25.26 y en este extremo tengo menos 25.31. entonces está bastante similar a lo que nosotros estábamos considerando, ¿verdad? ¿Por qué pasamos a cambiar el módulo de subrasante? Simplemente porque como en nuestro problema no nos dan un valor del módulo de subrasante, sino que estamos trabajando un método directamente rígido. Entonces fue por ello que cambiamos ese módulo al considerar esto como un sistema también rígido aquí en el comportamiento, a manera de que sí sea lógico con lo que estamos comparando, ¿verdad? Ahora sí, por las características del suelo se nos presenta un módulo de subrasante, entonces sí es fundamental que nosotros lo podamos utilizar, ¿verdad? Nos damos cuenta cuando utilizamos un módulo de subrasante ya con ciertas características del resorte de suelo, sí nos varía el comportamiento de las presiones. Vemos que al menos en el extremo donde está todo el eje A y el eje C, las presiones directamente sobre el suelo pues aumentan considerablemente, ¿verdad? Entonces sí es para tomar en cuenta al momento de estar evaluando un cimiento bajo ese método flexible, ¿verdad? Bien, entonces ya teniendo eso, lo que vamos a hacer, ya teniendo acá las presiones que sí nos coinciden con nuestro ejercicio, vamos a trabajar entonces la parte 6.6 de el ejercicio, el ejemplo 6.6 del libro. Vamos acá a desbloquear y veamos lo que nos dice el libro de Braha. Tenemos que en Braha pues nos dice que determinemos lo que son los diagramas de cortante y de momento en cada una de las franjas. Esta pues es el de la franja AG, HF. Tendríamos que determinar cuáles son los diagramas de corte y de momento. ¿Cómo lo hacemos en el programa? Pues lo que vamos a hacer también pues es trabajar por medio de franjas. Vemos que esta franja que nos dice el ejercicio es una franja con un ancho medido desde el extremo de A hasta donde se encuentre este punto intermedio G. Y esto es lo que nosotros necesitamos trabajar. Entonces sería la mitad de esta distancia, 8, más 0.25. Entonces la franja en sí tiene una distancia de 4.25, la que nosotros necesitamos analizar. Y si trabajáramos el centro, pues sería 4 metros en este sentido, más 4 metros en este sentido. Entonces en el centro serían 8 metros de franja lo que vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer en el programa es trazar cada una de esas franjas y que a partir de lo que es el análisis que me muestre cómo sería el diagrama de cortante en estos sectores, ¿verdad? Entonces vamos a para ello pues vamos a seleccionar, vamos a trazar puntos, vamos a colocar puntos en los cuales yo voy a dibujar esas franjas, ¿verdad?
Entonces voy a dibujar un punto que se encuentre en X. Si estamos hablando de 4.25 y vamos a dibujar la franja en el centro de esos 4.25, sería 4.25 dividido 2. Voy a colocar un punto a una distancia de 2.125 respecto de la parte extrema derecha, de la parte del extremo izquierdo, perdón. Entonces aquí ya tengo estos dos puntos y la otra franja está trazada directamente a lo largo del eje B, entonces ahí no necesito trazar otros puntos. Y luego de hacer esto, pues lo que voy a utilizar es un strip. Voy a dibujar un strip. Le puedo aquí pues me aparece este cuadro. El tipo de objeto pues va a ser un strip. ¿Qué tipo de layer? Voy a utilizar este layer A. Y aquí pues puedo definir dos tipos de strip. Puedo trabajarlo como column. Y estas distancias que me aparecen acá es la distancia hacia la izquierda o hacia la derecha del strip que yo voy a dibujar. Como voy a trazar un ancho total de 4.25, entonces a cada lado voy a trabajar 2.125, 2.125, 2.125 aquí, 2.125. Entonces aquí selecciono este punto hasta ese extremo y ya tengo dibujado un strip. Si deseo ver el ancho efectivo que tiene ese strip, voy aquí a lo que es Display Options, y en el apartado de Strip voy a decirle que me muestre el ancho, ¿verdad? Le doy aquí a aceptar y ya me muestra el ancho de ese tramo. Voy a dibujar otro strip para el centro. Este pues tendrá 4 de ancho hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces eso lo dibujo desde este punto medio hasta este otro punto medio. Muy bien, aquí le doy a aceptar, le doy a guardar, perdón. Y finalmente pues puedo volver a analizar el modelo y me voy a ir a que me muestre los diagramas de corte y momento. Necesito los diagramas de cortante. Aquí pues ya me dice que lo que me quiere mostrar aquí serían los strips del layer A a partir de lo que es carga viva. Entonces voy a decirle al programa pues que me muestre estos resultados. Le doy aquí a aplicar y ya me muestra los diagramas de corte en este eje, ¿verdad? Puedo trabajar que me muestre los valores. Voy aquí a aplicar y ya me muestra los valores de cortante que aparecen a todo lo largo. Estos pues no necesariamente me van a coincidir con lo que aparece en el programa, pero tendrían que tener un comportamiento algo parecido, ¿verdad? A lo que se nos puede mostrar a esto debido al método que se emplea, ¿verdad? Aquí trabaja las franjas directamente y en lo que es en nuestro ejemplo pues se trabajan las franjas con algunas características diferentes, ¿verdad? Entonces este es el diagrama de cortante y este es el diagrama de cortante en el centro. Podemos comparar esto. Tengo valores extremos de 821 como cortante máxima. En el programa pues es de 709. Aquí tengo el del centro. Tal vez el del centro se parece un poco más debido a que
en ese extremo, pues justamente en donde pasan las cargas, ahí es donde estoy analizando mi diagrama, ¿verdad? Entonces pues sí es mucho más parecido en el programa con lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, algo que es importante mencionar es de que, por ejemplo, acá se toman las cargas hasta los centros de columna. Sin embargo, en el programa, como yo consideré estas zonas como rígidas, entonces aquí esas cortantes pues no están tomadas en cuenta en estos puntos del centro de columnas. Por eso es de que no aparecen en esta franja, pues la cortante no es significativa. A rostros de columnas sí es donde ya aparece la cortante. Esto es importante al momento de pasar al diseño, porque entonces no estaríamos tomando las cortantes a centros de columna, sino que a rostros de columna. Y pues eso pues sí es favorable al momento de que yo voy a hacer mis chequeos de corte y de flexión en mi elemento, ¿verdad? Entonces podemos ver de que sí el programa pues ya me muestra lo que son los diagramas de corte y de momento. Aquí pues en este eje B me lo muestra de esta forma, y eso es debido a que si vamos al apartado de display, perdón, de diseño, de análisis, perdón, que aquí todo lo que es el mallado de mi losa está tomado de una manera automática, y aquí pues está tomado a cada 1.2 metros. Yo podría volver a cambiar estos datos. Podría trabajarlo por ejemplo a cada 0.25 metros. En el proceso de análisis pues se va a tardar un poco más, pero me va a dar valores a cada 0.25 metros. Entonces le doy acá a analizar nuevamente. Eso pues implica mayor tiempo, ¿verdad?, para la muestra de los resultados. Eso pues dependerá también mucho de lo que serían las capacidades de su computador, ¿verdad? Acá pues vemos que el mallado está mucho más refinado. Regresamos aquí. Vemos todo lo que son las presiones, y ya vemos también una cuadrícula mucho más fina para que nos muestre las presiones. Y finalmente vamos a ver los diagramas de cortante. Ya son diagramas mucho más finos, ¿verdad? Y ya son más en relación con lo que nosotros tenemos en nuestros resultados, ¿verdad? Aquí tenemos diagramas que sí ya al compararlos con los que nos muestra el programa, pues ya son mucho más coherentes, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué trabajamos eso? Pues es en la medida que nosotros querramos resultados mucho más exactos de nuestros análisis. Si quitáramos estas franjas de columnas, pues nos tendrían que dar valores un poco más acordes con lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a cerrar acá y voy a quitar, vamos a ver, voy a quitar esta columna o estas franjas, esta de aquí. Volvemos a correr nuestro modelo. Pedimos que nos muestre los diagramas de cortante y vemos que en ahora ya tenemos estos valores en el punto
en el punto medio pues tenemos 819, 843. Si los comparamos acá tenemos 821. 821 ya están mucho más en relación con lo que nosotros sabíamos, con lo que nos muestra el ejercicio resuelto, ¿verdad? Acá en este punto pues tendríamos 337. Acá tenemos 331. Entonces vemos bastante coherencia con los resultados que ya se nos están mostrando, ¿verdad? Pero acá es de estar refinando un poco los resultados que nos muestre, y esto que les indicaba, ¿verdad? Lo de las columnas. Bien, entonces vamos a volver a poner estos puntos. Volvemos a analizar. Aplicamos acá y tenemos estos valores, ¿verdad? Bien, algo muy importante es de que ya teniendo estos valores de cortante y también de momento, pues aquí podemos dibujar el diagrama de momentos. Mi diagrama de momentos es este. Con estos valores de corte y de momento, pues yo ya puedo diseñar mi sistema de losas de cimentación, con la salvedad de que aquí pues necesitamos utilizar las combinaciones de resistencia. En el ejercicio 6.6 me dan un factor de 1.7 para estas cargas que yo estoy utilizando. Entonces voy a recurrir a definir una combinación. Voy a agregar una nueva combinación y voy a decir que sea la combinación de 1.7 veces la carga viva, que es la que me establecen en ese ejercicio, y voy a trabajar la carga viva por 1.7. Aquí le doy a aceptar, luego analizo mi sistema nuevamente, voy al apartado de carga viva, pero voy a pasar a la combinación y voy a trabajar la combinación 1.7 de la carga viva y que me muestre el diagrama de cortante. Estos son las cortantes que yo tengo que comparar, y estos serían los momentos que yo voy a utilizar para hacer mi diseño, ¿verdad? de mi losa de cimentación. Estos valores de cortante y de momento son los que yo voy a comparar con los valores de corte resistente y momento resistente de mi losa. O sea, ya entro a la parte directamente del diseño. Pero pues les quería mostrar de que solamente con aplicar ya, agregar una combinación, pues ya puedo tener yo estos valores, que serían los valores que utilizaría ya en mi fase de chequeos de resistencia de mi cimiento, ¿verdad? Pero eso pues ya lo podemos trabajar. Se puede trabajar inclusive aquí en el programa, o lo podemos hacer a mano, ¿verdad? Bien, entonces esto era lo que les quería mostrar, ¿verdad? Para poder comparar los resultados que nosotros teníamos. Recuerden, si por ejemplo en lugar de utilizar un método directamente rígido, yo tengo un módulo de subrasante ya determinado, pues pasaría yo a un análisis directamente flexible. Al pasar al análisis flexible, pues me van a cambiar los resultados completamente. Los diagramas de corte y de momento pues ya no van a ser los mismos. Aquí pues si utilizo ese módulo de subrasante 4440 que habíamos
determinado anteriormente, se van a dar cuenta que las presiones solamente por carga viva pues me cambian bastante, ¿verdad? Acá tenemos que en esta zona del centro pues tenemos presiones que no son muy grandes, y en los extremos sí se nos mayoran las presiones, tenemos presiones muy grandes en los extremos. ¿Por qué? Porque acá tenemos una concentración de carga directamente en toda la orilla de mi cimiento. Ahora si utilizamos lo que es carga viva ya por un factor, pues vemos presiones mucho mayores. Si vemos acá el diagrama de momentos, pues el diagrama de momentos ya va a ser completamente diferente. El diagrama de cortante también. Entonces sí hay una variación bastante grande entre un método flexible y un método rígido, ¿verdad? Eso pues para que se pueda tomar muy en cuenta esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo utilizar el método flexible y cuándo utilizar el método rígido? Pues de alguna manera pues tiene mucho que ver el espesor que tenga nuestra losa de cimentación o nuestro cimiento que estemos analizando. Generalmente cuando tenemos espesores de 20 centímetros o menos, pues sí es mucho más recomendable trabajar un método flexible. Y si tenemos espesores mayores a esos 20 centímetros, pues trabajemos un método rígido. Pues este es un criterio bastante simplista, ¿verdad? En realidad, pues lo que habrá que ver también es esa relación entre espesor y longitud efectiva del cimiento. Pero pues eso es más o menos para que se puedan tomar una idea sobre qué tipo de método pueden aplicar al momento de estar trabajando sus cimientos, ¿verdad? Bien, hasta aquí pues dejamos la clase por hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden pues lo que es el uso del programa, pues no se puede aprender todo en una sola clase. Hay que practicar bastante, hay que profundizar bastante, inclusive en la bibliografía del uso del software, pero fundamentalmente pues en lo que es todo el concepto, ¿verdad? Y todos nuestros criterios de diseño, porque eso es lo que nos va a dar la pauta de que estamos trabajando adecuadamente un diseño estructural. Bien, nos vemos en la siguiente clase y buen día.